Hola a todos, el día de hoy hablaremos de la música, de su papel en la preservación cultural y de su capacidad de inspirar tanto a pintores como a grandes pensadores. Hola a todos, mi nombre es Fermín Begueriz, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Compas Guiándote por la Historia. Compas Guiándote por la Historia es una revista digital que usa compartir contigo artículos históricos de un minuto de lectura que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas, siendo este podcast un espacio para que profundicemos sobre ellos, reflexionemos sobre la historia y la vivamos juntos. Comencemos. Bienvenido Juan Carlos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Guilhem, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Hoy tenemos a alguien nuevo, estoy muy emocionado, una nueva cara. Así es. Nada más, antes de que se me olvide, para todos aquellos que nos están escuchando en YouTube, si pueden darnos like y suscribirse o darle a la campanita para que no se pierdan de ningún episodio, pues creo que eso la verdad nos ayuda bastante y pues así nos mantenemos, ¿no?, actualizados en los nuevos episodios. Ahora sí, sin más preámbulo, empecemos. Juan Carlos, así es, tenemos un nuevo invitado. Juan Carlos, él es maestro, él tiene una maestría de música en el área de cognición musical, es educador, psicólogo y terapeuta musical egresado de la UNAM. Bienvenido aquí a Juan Carlos, a este podcast, tu espacio, y además es escritor de compas. Pues muchas gracias a ustedes aquí por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí y de estar ahora sí que haciendo esto. Y bueno, pues básicamente, como ya lo mencionó Fermín, vamos a hablar de varios temas interesantes. Uno de ellos es la notación musical, la historia de la música, que si bien es cierto, pues este es un arte, como ustedes sabrán, que pues ha estado presente junto con la pintura a lo largo de la historia, de las civilizaciones, desde que el hombre empezó a intentar explicarse los fenómenos naturales. La música se usó como ritual, incluso también con fines terapéuticos, ¿no? Ajá, o sea, sí. De hecho hay estas historias, ¿no?, de que se tocaba, por ejemplo, la flauta, ¿no? Ahí está la tarantela, ¿no?, para sanar a los niños que habían sido picados o por las serpientes o por las arañas, ¿no? Es decir, la música siempre ha tenido como que este papel importante en la evolución del hombre. Y junto con la pintura, pues han sido dos de las grandes artes que han perdurado a lo largo de toda la historia y que no solamente se han evolucionado, sino que han seguido trascendiendo al hombre en la parte filosófica, cultural, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos saber cuáles son los orígenes de la música? Pues los orígenes son amplios, ¿no? Ya sabíamos que desde la época antigua, sobre todo con los griegos y los romanos, pues ahí se empezaron a dar primeras nociones musicales. Los griegos empezaron a intentar como que escribir a través de signos muy básicos, obviamente, que podemos encontrarlos, por ejemplo, en algunas cerámicas, en algunos vasos, ¿no?, de la antigüedad griega, pues primeras nociones sobre posibles notaciones musicales. Sin embargo, bueno, lamentablemente esas formas de descifrar y de entender la música, pues actualmente son un poquito difíciles de poderlas descifrar porque todavía no estaba propiamente dicha la representación musical de una forma que la gente al momento de leerlo lo pudiese replicar. En esas épocas la comunicación era más bien de una forma memorística, era más bien para pasar el conocimiento a otra persona con el fin de que se fuera como que enseñando. Pero difícilmente antes del siglo IV a.C., pues no había registros como tal de escritura musical en la antigua Grecia. Lo que tenemos era más bien, pues, algunas nociones, por ejemplo, en la forma literaria, ¿no?, con las tragedias, con los poemas, sí, que se hacen, pues, estos rescates a la música en la cultura griega, ¿no? Sin embargo, bueno, será un poquito más adelante, alrededor, hacia la época medieval, en donde ya podemos hablar propiamente de un primer acercamiento
de la música, de cómo representarla en un papel. Y porque antiguamente pues el mensaje era de forma verbal. Okay. Tenemos una forma muy conocida que muchos de ustedes quizás ya han de haber conocido y escuchado, que es el famoso canto gregoriano, ¿no? Sí. A ver, Que esta forma musical monódica, es decir, era una sola voz, sin acompañamiento musical. Obviamente su tema o su contenido era litúrgico, pues se remonta un poco hacia los orígenes de la música judía y de los primeros cristianos. El nombre procede, como lo menciona su nombre, vaya la redundancia, de Gregorio Magno, claro. que fue uno de los 4 padres de la Iglesia Latina, junto con Jerónimo de Estribión, San Agustín de Hipona y el famoso Ambrosio de Milán. Sin embargo, hay que aclarar que a pesar de que el canto gregoriano lleva el nombre del Papa Gregorio Magno o de Magno I, no significa que este autor o este papa, mejor dicho, haya recopilado o compuesto la música. Claro. Él no hizo eso. Lo que él hizo fue intentar unificar toda la música que existía en aquel entonces en algunas regiones distintas, porque no solamente estábamos hablando de la música gregoriana, estaba el canto bizantino, ambrosiano, muchísimo tipo de melodías que se necesitaban unificar de alguna manera. Entonces, sí, Gregorio Magno lo que intentó hacer fue unificar la música existente para que estuviera cercana al rito y a la liturgia latina. Porque es unificar y estandarizar. Exactamente, Ferín, porque pues también en el otro imperio, así que en la parte oriental, pues también tenían otras formas, ¿no? Sí. Entonces, aclarado esto, hay que también mencionar que este canto gregoriano pues tenía principales expresiones o principales formas, como el recitativo, la salmodia, es decir, los salmos, la Santa Misa propiamente dicho, y el oficio divino, ¿vale? Entonces, que esto va de acuerdo con la música. Ya posteriormente, más adelante, ya surge la música como tal con un tetragrama, con Guido de Arezzo, un monje italiano. Entonces, nada más, el canto gregoriano, ¿tenían alguna forma de notación musical como para darse a entender de, ahorita subimos, ahorita bajamos? No era tal cual una notación propiamente de cada nota como la conocemos actualmente. Sí había, el canto gregoriano sí tenía una forma de representar la música a través de tetragramas, gracias, ahora sí como yo lo mencioné, por Guido de Arezzo, que iba a mencionar por Guido de Arezzo, que él intentó poner las notas a través de una forma gráfica para que ya fuera más visual, y no fuera de una forma verbal o de transmisión como antes se hacía. E intentó estandarizar las notas. De hecho, a través de un himno a San Juan, Guido de Arezzo ya me empezó a mencionar el nombre de las notas, como las conocemos actualmente, que es ut, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero bueno, ut en aquel entonces se llamaba así, que es la sílaba do, será hasta el siglo XVII en que esta cambie a la nota do. Correcto. Pero gracias a las aportaciones de Guido, pues ya se pudo representar la música en un pentagrama, en un tetragrama, en un papel propiamente dicho, en donde estaban los neumas, que los neumas pues son los antecedentes de las notas musicales que conocemos. La palabra neuma pues también proviene precisamente como su nombre dice, de la respiración, aire. Por eso es un vocablo que dice aire, como los neumáticos, ¿no? Sí. Sin embargo, hay que mencionar que esta fue un primer acercamiento. Ya posteriormente será más hacia adelante la música obviamente siguió evolucionando, no se quedó solamente ahí. Estarán, por ejemplo, los maestros franceses Perotin y Leotin, quienes ellos ya introducen la polifonía, el contrapunto, mejor dicho, es decir, una nota contra otra nota, que ya no es un solo canto, un canto monódico, monosílabo, sino que ahora ya hay una segunda voz que acompaña el canto gregoriano, que es el que acompaña a la liturgia. Esta ya es una nueva forma que surgió con estos maestros. Con Perotin. Y Leonin, exactamente, los maestros franceses. Y la música siguió avanzando, no se quedó ahí estancada. Sí. Es decir, siguió avanzando. De hecho, la información que tenemos sobre libros que hablen de notación musical los encontramos de textos del siglo
me parece que 9, o sea, Ok, Sí. sí. ya desde la época medieval, pero reitero, pues obviamente son textos que eran un primer acercamiento. Y que Aparte, todavía no estaban estandarizados, era exactamente. regional. Bueno, sí, ya está, o sea, ya estaba esta parte del tetagrama, de la Ujú. música, porque esto fue, Guido de Arezzo nació por el siglo X, XI, Ujú. o sea, por el 1065, falleció más o menos. Entonces, bueno, ya había como que ese primer intento, pero la música, la forma de escribir la música y de representarla, pues fue avanzando. Tenemos posteriormente la famosa música neumática, en donde estos neumas, por ejemplo, ya no solamente indicaban alturas de tonos o intervalos, como antes se hacía en la Edad Media. Por eso en la Edad Media había el maestro que oficiaba y que coordinaba el canto gregoriano, que a través de ciertas gestaciones Sí. iba mencionando las alturas que tenían las personas, o sea, el recitativo o los Sí, suban integrantes. todos, bajen Exactamente, o sea, que representar, pero aquí ya en la notación neumática ya había pues ciertas reglas mnemotécnicas, es decir, ya había más como que estandarización en que una cierta nota Sonaba de determinada y forma. sobre todo tenía que tocarse de una forma específica sin que alguien forzosamente tuviera que decírtelo o Ok. recordártelo, ¿no? Perfecto. Posteriormente ya tenemos la notación franconiana, que pues aquí ya las notas musicales, las neumas, pues ya se estaban basando en grupos ternarios a partir del famoso tempus, o sea, a partir del tempo principal. Posteriormente ya tenemos la notación del ars nova, en donde ya encontramos, por ejemplo, la división doble y división de la semibreve, es decir, la nota musical, Ya, la sí. blanquita, que bueno, ahí no era la blanca propiamente dicho, pero era Es la idea de que no cada nota, o aquí seguirían siendo neumas, valga lo mismo. exactamente, Sino ya que se va estaba más dividiendo, rápido, estaba ya se más va lento. dividiendo. Sí. Exactamente. Luego, por ejemplo, está la notación mensural, en donde ya encontramos pues ritmos más complejos. Posteriormente, ya en el Renacimiento, en la época del Renacimiento, ya se van integrando las tablaturas a la notación musical. Es decir, para los instrumentos de cuerda, como los laúdes, ¿no? Sí. Ya había una forma para poder interpretar esa forma musical, las tablaturas. Ya se incorporan las tablaturas. Digamos que, haz de cuenta, o sea, fuimos evolucionando en una manera de plasmar lo escrito. Evolucionamos primero en plasmar el pensamiento de manera escrita antes de plasmar los sonidos a manera en partitura, ¿no? Podríamos decirlo así, Entonces, claro. digamos que igual fue así como hubo un proceso en el lenguaje, hubo un proceso en la música. Es correcto, se fue plasmando. Y también se fue como que evolucionando, porque, reitero, la tablatura pues es otra forma de representar la música. Sí. O sea, allá no hablamos nada más del solo tetagrama, del único tetagrama o del pentagrama, sino que ahora ya hay una tablatura que ya usa códigos cifrados para poder ejecutar instrumentos, sobre todo de cuerda, ¿no? Okay. Porque las tablaturas son más bien para instrumentos de cuerda con pulsadas. O sea, que ahorita se cuenta, esta idea de las tablaturas es, si tú no sabes a qué suena, ya lo podías leer y empezar a tocarlo. No necesariamente, o sea, sí tenías que tener un conocimiento para poderlo... Sí, pero me refiero, si tú nunca habías escuchado algo que estaba en una tablatura y te la daban y conocías cómo leer una tablatura, podías ya decir, aquí se toca esto así. Sí, claro. Sí, ya tenías, que es una forma ya estandarizada de comunicar una composición. Sí, ahí en ese caso sí. Ya se podía tener esa facilidad, claro. Okay. En el barroco, pues ya surge el bajo cifrado, que pues el bajo cifrado es otra nueva forma de poder improvisar música, sobre todo pues en la música de Bach, por ejemplo, es muy famoso con los instrumentos que hacen el bajo, como el clavecín, el órgano, es decir, se ponen números cifrados que representan los acordes y que a partir de una línea melódica el ejecutante pues ya puede sacar la armonía a través del bajo cifrado, ¿no? Okay. Posteriormente, ya en el clasicismo, ya se da pues la consolidación de la notación actual que conocemos. Wow, hasta entonces. Sí, o sea, todavía fue muchísimo. Yo me había imaginado que Bach ya utilizaba algo más. No, todavía, o sea, de hecho fue evolucionando todavía más. O sea, obviamente ya con Bach ya estaba mucho más cercano a lo que nosotros conocemos, claro que sí. Pero ya consolidado, ya como tal, pues fue hasta el clasicismo, o sea, ya
Entrado al siglo. O sea, ya en el barroco obviamente ya se podía leer la música, de hecho la música ya se podía consultar. Sí. En el Renacimiento era más complicado todavía porque las formas de escritura pues variaban y aparte todavía no estaba la imprenta, Sí. entonces era más complicado, o sea, era más difícil, pero ya en el barroco podríamos decirlo que ya era más factible poder Sí. consultar los textos. Los textos. Y bueno, pues ya en el clasicismo ya se consolidó hasta entrar pues en el siglo XX, XXI, que hasta hay nuevas formas de representar la música que son con sonidos, con imágenes, con... Claro. Es decir, una nueva forma de representar a la música, pero Oh. que sigue presente pues con nosotros, ¿no? Entonces podríamos decir que ya, digamos, Mozart él ya tenía una partitura como podríamos conocerla hoy en día. Es correcto, claro. Ok, Claro. perfecto. No, y lo interesante es que toda esta música previa a lo mejor al canto gregoriano se perdió de cierta manera porque no teníamos algo físico sobre lo cual pudiéramos decir, esto se tocaba así, o esto se cantaba, o sea, conozco la letra, pero a lo mejor no conozco exactamente cómo cantaban en las obras griegas. Hasta que alguien, hasta Guido de Arezzo, decide ponerlo, plasmarlo, y entonces empieza a guardar esta cultura. Claro. Que de otra forma pues, quedó perdida. Nadie sabe cómo era la música del antiguo Egipto. No, imposible. Exactamente. No, es lamentable. O sea, a lo mejor sí hay formas de poderla representar, o sea, a lo mejor había ciertos códigos que ellos mencionaron, pero pues al no conocerse esos códigos y cómo se interpretaban o qué significaban, pues no. Claro. Y sí, pues lamentablemente mucha música que antes de la imprenta y que antes del sistema de la notación con la Edad Media, pues sí se perdió. Sí. Lo mismo Ok. sucede con la música precortesiana y la música Sí, de que- los antiguos prehispánicos, mayas, Que hoy hay música indescifrable. mexicas, Ajá, aztecas, pues que no sabemos cómo. ¿Y saben a mí qué me parece o me resulta interesante? O sea, sobre todo cómo o sea, el ser humano tiene esta capacidad de unificar y tejer entre las artes y las humanidades, ¿no? Sí. Creo que justamente yo creo que es algo que estaría padre ahora si tú lo puedes acentuar, Glenn, Sí. cómo transitó esa parte de la música a influenciar o influir en otras. Sí, de hecho, gracias a Dios, Mozart Ujú. ya era de estos músicos que pudo plasmar su música en una partitura y nos puede llegar hasta nuestros días. Sí. Y hay personas a los que cualquier compositor les suena, más bien les hace que resuene algo en su interior y les llama más la atención. Hay gente que prefiere a Beethoven, hay gente que prefiere a Schumann, hay de todo. Pero hubo una persona que descubrió algo en Mozart que lo inspiró para volverse prácticamente un ícono de la pintura. Ok. ¿Cuántas veces han ido a un museo y han visto un cuadro y se han preguntado ¿a qué suena? Claro, Es raro, ¿no? Sí, Claro. por supuesto. A lo mejor si has visto el cuadro de Caravaggio de Chico tocando el laúd, dices, ok, creo que ahí hay una partitura de Jacques Arcadel y puedes decir, suena esto, lo que se supone que está tocando. Pero hay otras que no, sobre todo las abstractas. Claro. Y les voy a platicar de un hombre que nació en Letonia, que en ese entonces era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 1913. Perdón, no, que nació en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero en 1913 se mudó a Estados Unidos huyendo del antisemitismo. Esta persona es Markus Rothkowitz, que cambió su nombre a Mark Rothko. Famosísimo. Ahí, en Estados Unidos, estudió pintura en gran medida de forma autodidacta. Fue aprendiendo poco a poco y más o menos en la década de los años 50, el expresionismo abstracto ya era una corriente pictórica formada. Y él empieza a crecerse dentro de esa misma idea, del expresionismo abstracto. Él estableció el inicio de la abstracción personal, que desde entonces definiría su pintura y lo haría reconocible en todo el mundo. Y aparte quería representar una ambiciosa utopía, que era expresar las emociones universales más básicas de la forma más directa y sin intermediarios. Tú cuando te enfrentas a una obra, hay veces que necesitas contexto para entenderla. Claro. Que lo que era que no, que la vieras e inmediatamente sintieras algo. Estos cuadros son tal cual de rectángulos de colores sobre fondos de otros colores. Entonces pones un cuadro gigantesco pintado color rojo y sobre eso un tono naranja que tiene muchas tonalidades internas. Sí. Y cualquiera diría, pues ¿eso qué?
Pero una vez que los empiezas a ver y les empiezas a dedicar tiempo, te das cuenta de que es mucho más que solo un pintor que puso pintura en un cuadrado. Claro. Rothko alguna vez declaró que se había hecho pintor porque quería elevar la pintura al nivel de intensidad de la música y la poesía. Él era fanático de Mozart, le encantaba Mozart, lo escuchaba todo el tiempo. Sí. Era su compositor predilecto. Y en sus composiciones encontró los principios estilísticos y los medios para plasmar estas ideas que él ya estaba gestando. Ideas que marcarían su lenguaje pictórico. La búsqueda de significado estaba en el centro del trabajo de Rothko, que es lo que les decía. Él lo que buscaba era expresar la condición humana, este sufrimiento, las pasiones, los sentimientos más puros, hablándonos tan directo como fuera posible. No con alegorías o no con un pasaje de la Biblia o un pasaje greco-latino. Sí, no utilizar, por ejemplo, Atenea para hablar de sabiduría. No, exacto, sino hacerte sentir con el puro color, con las composiciones de color. Usándose en sus pinturas como escenario para estas preocupaciones y el diálogo humano, se enfoca en el drama en lugar de la narrativa. Es decir, esto, siente, no veas si Moisés está o no escapando, cómo te hubiera sentido, no. Siente esta pintura. Y busca implementar intrínsecamente la interacción con el espectador. En sus palabras, dado que estoy involucrado con el elemento humano, quiero crear un estado de intimidad, un intercambio inmediato. Muchas veces tú cuando ves una pintura, digamos que esta es una opinión personal, la mitad del trabajo la hace el artista y la otra mitad la haces tú. La primera mitad es plasmar ahí algo y la segunda mitad es tú verla, analizarla, sentirla, interpretarla, hacerla parte de ti, y entonces es cuando las cosas cobran sentido. Sí, es algo más activo. Ajá, un cuadro que nadie ve no sirve para nada. Claro. Un cuadro que interiorizas se vuelve parte de ti y terminas esta obra, ¿no? Entonces, con esta idea, vamos a ver, la música de Mozart corresponde a este pensamiento, a la intención de expresar con sencillez una idea compleja, con obviamente composiciones simples pero muy creativas, con melodías pegadizas. Nadie niega que era un genio musical, pero no era música, entre comillas, sencilla. Pero eso no desacreditaba que el mensaje que te estaba transmitiendo era muy fuerte, era muy poderoso, muy profundo. Entonces, él se había alejado de todas estas composiciones extendidas y el contrapunto barroco que ya habíamos platicado ahorita. No obstante, la simpleza musical con la que compone contiene emociones fuertes y profundas que conectan directamente con quien las escucha atentamente. Si la pones de fondo, no se siente igual que si le pones atención. Mozart habla del drama humano, retratando las preocupaciones existenciales fundamentales en su música, pero hay que ponerle atención. Claro. Y te habla y hace sentir rápido por justo esta economía de recursos. El trabajo de ambos artistas, de Mozart y de Rothko, es la personificación de la economía de recursos. Su idea no era contarte toda una historia, tal vez en las óperas de Mozart sí, ¿no? Por ejemplo, en sus sonatas, en sus sinfonías, sino evocar un sentimiento. Ambos lo hacen sin adornos superficiales, con la idea de resonar dentro de una estructura definida, sea esta una sonata o formas rectangulares en una pintura. Sí. La transparencia, que es el sello distintivo del lenguaje de Mozart, caracteriza también las obras de Rothko. Esa simplicidad en la superficie, a primera vista, permite transmitir un mundo complejo, de infinitas lecturas. ¿Por qué? Porque cada quien termina esa obra. Tú te enfrentas a ella y haces el otro 50%. Y esa obra ahora significa algo distinto a lo que significaría para ti, Juan Carlos, o para ti, Fermín, o para cualquier otra persona. Entonces, ellos lo que te piden es enfréntate con atención. Escucha mi música. No la pongas de fondo, escúchala. Rothko, ve mis cuadros. Métete en ellos. No los pongas de decoración. Que ese es un tema interesante que tal vez hablaremos en otro episodio. Sí. Entonces, esta idea, o sea, ¿qué te transmite a ti una obra? A ti, Juan Carlos, cuando le dedicas el tiempo suficiente de reflexión. ¿Qué dices? ¿Qué te hace sentir este tipo de cosas? ¿Tienes algún ejemplo? ¿Algo? Híjoles, que también es una cosa, es una pregunta muy, muy profunda. Sí. Y ahí es lo que sucede también con la pintura, ¿no? Y la música. Yo creo que ambas es lo que tú dices, ¿no? O sea, una cosa es lo que el autor intentó plasmar en esa obra, y otra cosa es lo que tú intentas percibir o interpretar, ¿no? O sea,
Y me parece que, o sea, hoy le dan continuidad, ¿no? A este esfuerzo de Rothko, o sea, la misma Rothko Chapel, ¿no? Sí, en Texas. En Texas, donde literalmente están los cuadros y es un lugar de silencio donde observas y te concentras en la obra. Sí, digamos, ¿no? está pensado para que estés en un lugar de recogimiento donde puedes meditar si quieres o solo sentarte, pero estás rodeado por estas pinturas que la primera todo es negro, son pinturas gigantes negras. Sí. Pero ya que estás ahí y le empiezas a dedicar tiempo, te das cuenta que no, que tienen tonalidades y que el hecho de que sean todas obscuras y que estés rodeado de algo así te hace sentir algo. Y a cada quien le hace sentir algo distinto. Y todo esto de Mozart, no crean que es así invención. Sí, Esto lo puso en un libro el hijo de Rothko, una persona que lo conoció perfectamente, y dijo, mi papá tenía estas intenciones, y así también, dentro de todas las cosas que lo influenciaron, Mozart fue uno de ellos. Sí, vamos ya con esta perspectiva de hijo, ¿no? Exacto, y esto es interesante porque aquí puedes ver cómo a través de la música o del arte alguien puede sacar su interior, expresarse, incluso puedes conocerlo o podrías saber cómo va a ser más adelante. Claro. ¿Sabes qué? Algo interesante que mencionaste y que como que me gustaría resaltar es esa simpleza musical, ¿no? De la que mencionabas. Me parece que tanto el canto gregoriano, desde la música, desde lo que es la simpleza del canto, ¿no? En este tipo de expresión, y las pinturas de Rothko, están hablando de una simpleza en dos áreas de las humanidades o del arte, ¿no? Sí. Alguien que traigo para ustedes hoy, que también habla de esta simpleza como una manera de percibir una esencia, ¿no? Es justamente de alguien que lo conocemos más como filósofo, más no así como músico. Y este pensador es Jean-Jacques Rousseau. Claro, Rousseau. Digamos que Jean-Jacques Rousseau, en una de estas pocas obras musicales que él hizo, el que se llama Le Devin du Village, o El Adivino del Pueblo, él inicia, digamos, esta obra diciendo, ¿no? Habla de dos enamorados, Colette y Colin, ¿no? Pero son dos enamorados que sufren este amor, ¿no? Entonces, digamos, Colette, inicia, ¿no? La obra inicia con un quejido, ¿no? De Colette diciendo: J'ai perdu tout mon bonheur, j'ai perdu mon serviteur, Colin me délaisse, ¿no? Perdí toda mi felicidad, perdí a mi sirviente, Colin me abandona. Sí. Para, digamos, iniciar con una historia de desamor y amor. Es agridulce esta historia. Por un lado, digamos, Colette en esta obra piensa que Colin le está siendo infiel con otra mujer del señorío. Digamos, está pensado más como en una estructura social medieval. Y mientras que por otro lado, Colin piensa que Colette la está engañando con un cortesano, ¿no? Ambos, digamos, no siendo fieles al amor del uno o del otro. Y algo que es, digamos, estos dos amantes desesperados por recuperarse mutuamente, buscan la ayuda de un viejo adivino, del viejo adivino del pueblo, quien por su edad, digamos, conoce, o así te lo hace traslucir Rousseau en su obra. Él, digamos, conoce ya por su edad, por ser viejo, los sentimientos humanos. Y es desde esta experiencia que él asegura el retorno de la pareja. Ahora, algo que es muy interesante de esta obra. Aquí ya les había mencionado que estaba basado como en una estructura feudal, ¿no? En una estructura feudal. Ya aquí empezamos a ver, digamos, otras luces del pensamiento social de Rousseau en su música. Muy interesante. Ahora, en esta obra musical, representada por primera vez en el Castillo Real de Fontainebleau, frente al rey francés Luis XV, Rousseau plasma, sobre todo, más su fascinación por la melodía y no tanto por la armonía. Algo que tú entiendes muy bien, Juan Carlos, ¿no? Digamos, esta música es la melodía, la esencia de lo compuesto. Es decir, aquello que fácilmente recuerdas de una canción, ¿no? Podríamos decir no sé,
El movimiento naranja. Ajá. Por ejemplo. Por ejemplo, que se Movimiento. te... Sí. No, O el Un típico- gusano cerebral. O el típico, el tin, 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 tin. Sí, sí, sí. Eso es, que... eso es la melodía. Lo que se te queda, Es el ¿no? gusano cerebral, que no te lo puedes quitar y se lo escuchas Y ya es algo que ahí. tarareas de repente. ¿Por qué lo estoy tarareando? Pues porque está ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, digamos que mientras que la armonía, por otro lado, es un fondo ahí tocado, ¿no? Es de manera, a manera de acordes compuestos, que es esta, digamos, en palabras más llanas, la combinación de al menos 3 notas, ¿no? Hablar de... Es algo que para el filósofo francés Jean Rousseau, él sentía como artificioso. O sea, él creía que la melodía, desde la simpleza, Ujú. traslucía más, digamos, la esencia de la música. Y no así tal cual la armonía. Sí. Entonces, digamos, él en esta obra trasluce desde la melodía, él ata, digamos, podríamos decir que él ata la melodía con la esencia humana, ¿no? Pareciera que en la ópera el viejo sabio es ese personaje versado en las pulsiones humanas, sirve no solo como personificación de su pensar respecto a la melodía, como conducto para expresar la esencia del sentir humano, sino que también prefigura el interés por un estado natural. Entonces, digamos, es esta melodía personificada, digamos, en la manera del sabio que conoce, la melodía es la esencia de la música, el sabio conoce la esencia del humano, del hombre. Ujú. Entonces, digamos que aquí empieza a prefigurarse pues, este interés que tenía Rousseau por el estado natural de las cosas, de la sociedad. Ya no la esencia así de la música, sino ahora la esencia del humano, ¿a dónde lo veo? La esencia de la sociedad. Ok. Ujú. Entonces, esta esencia de la sociedad obviamente inspira su obra más conocida, que es El contrato social, Sí. ¿no? En esta obra filosófica, Rousseau propone un estado de naturaleza humano en donde el hombre es animado por 2 pulsiones, ¿no? El amor propio y la piedad. El primero sirviendo como un instinto de autoconservación, el amor propio, y el segundo, la piedad, como incitando a la humanidad a extender la mano a aquel que sufre. Sí. Entonces, digamos, él, a manera de tejedor, me parece que él teje desde la parte de la música la importancia de la melodía y de la esencia, de la esencia vista desde la melodía. Ahora, en la esencia del hombre que da estructura al contrato social, Ok, sí. ¿no? Entonces, no sé, o sea, esto me hace pensar cómo nosotros podemos ir atando cabos desde distintas artes para ir generando humanidad o generar humanidades, que es justamente lo que hace a la hora de crear humanidades. El hombre ata cabos de distintas artes para ir generando una escuela musical, una escuela de la pintura, una escuela de pensamiento, Sí. ¿no? Entonces, no sé, me parece que es algo que se trasluce, podríamos decir, en las obras del artista o en el pensamiento de ¿Sabes qué me una hace escuela. recordar esto? Es en uno de los episodios pasados hablábamos de Wittgenstein, que es un filósofo austriaco, Sí. que él, dentro de todo lo que dice, vean ese episodio, pero dentro de todo lo que dice es que hay cosas sobre las que el lenguaje no puede hablar porque el lenguaje está limitado, entonces no puedes expresarlo. Claro. Pero el hombre, el ser humano sigue teniendo esa necesidad de expresarlo. Y por eso busca de qué otra forma puede hacerlo, ya sea a través de la pintura, ya sea a través de la música. Por ejemplo, el fado en Portugal. El fado trata de expresar este sentimiento que los portugueses llaman, se me fue ahorita la palabra, saudade, que es difícil traducir a otro idioma, que podría ser como melancolía, pero a la vez es una felicidad al saber que todo está perdido, lo cual es muy extraño, como que el destino me prepara algo malo, entonces para qué me preocupo si voy a estar mal. Es una cosa muy extraña el saudade. Y por eso no se puede explicar, pero sí se puede sentir, y el fado lo hace. Y eso igual es lo que trataba de hacer Mark Rothko, pintar algo que no podía decirte,
pero que puede transmitirte y hacerte sentir. Y creo que eso es una cosa que la música hace de forma todavía más directa. Cualquiera escucha música e inmediatamente, si estás poniendo atención, vas a sentir como te pone la piel de chinito. O sea, los pelitos se te levantan nada más de escuchar esas cosas que te hacen sentir de pronto como que el universo está ahí. Sí. Y es algo que no puedes explicar. Claro. Y la música evoca emociones. Ajá. Es evocadora de emociones. Y yo creo que, o sea, sí, la música evoca emociones, pero yo creo que hay diferentes expresiones del arte, ¿no? O de que puede también... claro, evocar emociones. Si tú ves... O recuerdos, o claro. También. Claro. Sí, pintores, yo creo que pintores del barroco, hay veces que sus pinturas pueden ser muy agresivas, ¿no? Sí, y te hacen sentir... oprimido, sí, o así. Ajá. Como... Claro. Que era un poquito la intención. O incluso los himnos de los países, ¿no? Esta tonalidad marcial de algunos, sí. Pues también, digamos, genera una aurea alrededor de un concepto, ¿no? Si tú piensas en, digamos, la música, veamos la música, God Save the Queen o Britannia, ¿no? Ajá. Pues lo escuchas y te evoca el Big Ben, te evoca como esa Reino Unido, la reina, la grandiosidad del Reino Unido, claro. Que es distinto a lo mejor a lo que trata de inspirarte la música como revolucionaria de la Marsellés, de cómo sigues luchando por mantener la fraternidad, es distinto. Y habla un poco de los ideales sobre los que están construidos los países. Y yo creo que eso es una evolución musical, ¿no? O sea, realmente... Bueno, vayamos, ¿no? Desde la melodía más monótona del canto gregoriano hasta piezas mucho más complejas como del mismo Beethoven, ¿no? Que ya, digamos, llegan a un nivel de complejidad donde evocan otro tipo de emociones. O ya con el con la melodía del serialismo y el dodecaísmo. Todos de Schoenberg y Anton Webern y Alban Berg y bueno, claro. O simplemente la Sinfonía del Silencio. La de John Cage, que, John Cage, que 344. Sí, que al final de cuentas también invoca algo. Es precisamente representar el silencio de la música, que a lo mejor es los silencios pues, también tienen un sentido. O sea, así como los silencios tienen un sentido en una conversación, los silencios tienen un sentido en las composiciones musicales. Es correcto. A la hora de, o sea, no, yo creo que sería desgastante si no hubiera un silencio. Sí, que nada más estuviera haciendo... Ya sería ruido. Ajá. Claro. Ahora sí que el silencio también es parte intrínseca de la música. Sí. Y además hasta hay una manera la representación, así como hay forma de representar a las notas musicales, o sea, los sonidos que evocan los timbres de los diferentes instrumentos con las notas musicales, también tiene que existir una forma análoga que represente lo contrario, es decir, el silencio. Y también el silencio fue evolucionando con base a la evolución de la notación musical. Sí, claro. Sí. El silencio, ese podría ser otro buen Ese es otro buen tema. Y hasta de filosofía. El silencio filosófico. Sí. ¿Tú crees que podría ser silencio? El silencio se puede representar en forma de pintura. Existen algunos que han tratado de hacerlo, ¿no? Así que son... Por ejemplo, las pinturas en Japón, o pintores que han tratado de hacer un cuadro completamente blanco. Pero a fin de cuentas se vuelve un poco como, pero es blanco. ¿No? Entonces es extraño. Y hay diferentes formas de... O que lo hacen que a lo mejor si te ponen una escena, que simplemente se escucha todo callada. Sí. Por ejemplo, Edward Hopper pinta cosas en las cuales te imaginas que todo está callado. Claro. Sí, a mí me haría pensar, ¿no? O sea, cuando ves un jardín zen, a mí me gusta mucho eso del jardín zen porque sí te evoca eso, sí te evoca silencio o te evoca simplicidad, ausencia de, digamos, no es algo cargado, sino que te dice, pues, simplifica. O sea, porque a la hora un que... Un poquito la idea que tenía Rothko y en cierta medida Mozart, sencillo, para tener espacio a la reflexión. Si te saturo de estímulos, te distraigo. Realmente no vas a... Claro, sí, se satura. Yo creo que, no, la verdad es que a mí me parece increíble, ¿no? La manera en la que puedes llegar, digamos, a atar conexiones entre una expresión artística o digamos, la pintura, la música,
Yo no sé si el pensamiento podríamos decir que es arte. O sea, sí, está el arte de pensar, ¿no? O sea, creo que cobra tan... Sí, no, sí, podríamos llamarlo que es arte, ¿no? A la hora de escribir, pues el mismo hecho, estás creando, ¿no? Sí. A la hora que estás creando Creas algo... todo un universo, una novela. Exactamente. No, pues, Juan Carlos, muchísimas sí, gracias. pues gracias a ustedes Gracias por estar aquí, por haberme invitado. No, y además habernos dado toda una introducción que fue bastante clara y como muy... nos ayudó como justo a darle esta evolución de... Bueno, conocer, ¿no? El proceso evolutivo de la música. Claro. Que, como hablábamos, ¿no? O sea, hay cosas del hombre, digamos, el lenguaje, digamos, podría haber evolucionado más rápido, pero la música, siendo algo más complejo... Tardó más tiempo. Tardaba un poco más tiempo Claro. de hacerlo evolucionar. A diferencia de la escritura, por ejemplo. Sí, pues muchas gracias a ustedes. No, gracias Juan Carlos, gracias también por estar Gracias aquí. por el espacio. No, y muchas gracias también a ustedes por habernos escuchado. Ya saben, pueden seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Y salúdenos en WhatsApp, ahí podrán también, digamos, recibir el contenido de la semana y cada viernes pues ponerse al corriente con lo que hay para leer o para escuchar esa semana. Muchas gracias, lean un minuto, descubran milenios. Bye. Gracias.